Buenos días, hermanos. Mi nombre es Carlos Ruiz y yo soy un anciano de la iglesia. Como lo podrán ver, el pastor Hamid no puede estar hoy con nosotros, está en unas merecidas vacaciones. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la Navidad. Hemos estado hablando sobre la Navidad, pero hoy quisiera hablarles a ustedes sobre lo que pasa después de la Navidad. Y es que yo pienso que todos ustedes hoy ya están un poco más relajados porque ya pasó ese afán de los regalos, de salir corriendo y comprar esto, comprar lo otro, que preparar la comida, que el vestido, que el pelo, que las uñas, que bueno, en fin, todos esos afanes que nosotros tenemos en preparación a la Navidad. Y llega después la Navidad y como que ya nos sentimos un poco más descansados y nos relajamos y ya nos sentamos. En alguna ocasión me acuerdo mucho cuando estaba yo en el supermercado y en la fila alguien le pregunta al cajero, oiga, ¿y cómo estuvo su Navidad? Y dice, no, yo estoy feliz de que se haya acabado esta Navidad, por fin. He tenido mucho trabajo y quisiera ya que esta Navidad pasara inmediatamente. Y es que, tristemente, hermanos, esta Navidad para nosotros ya en algunos hogares ha terminado, ya ha pasado. La gente seguramente habrá celebrado la Navidad sin celebrar a Cristo, desafortunadamente. Y es que en esta época, pues el nacimiento de Jesús es escasamente mencionado, ya realmente se oye más, se trata más es como de una canción o de un cuento para niños, y realmente el mensaje de la Navidad es ignorado. A veces lo comparamos con Santa Claus o con el Grinch que se robó la Navidad. Para muchas personas, la Navidad se trata es más de una excusa para comer en exceso, comprar hartos regalos, para recibir visitantes en sus casas, recibir los familiares. Y aunque ustedes no lo crean, hoy ya diciembre 26, seguramente las tiendas han cambiado su decoración y ya están hablando de Pascua. O están hablando de la primavera. O están hablando de otras cosas, inclusive han llegado ya algunos anuncios, algunas propagandas de cosas en descuento para el próximo año de regalos de Navidad. Y todos nosotros ya nos estamos preparando a regresar a nuestra vida normal, ya como que vamos a volver a la normalidad, ya pasamos todo ese cuento de la Navidad y ahora nos vamos a volver a nuestra normalidad. Y si nos ponemos a pensar en esa primera Navidad, en la Navidad que tuvo José, María y ahora con su bebé nuevo Jesús, ellos seguramente también esperaban, después de todo ese viaje, después de todas esas vicisitudes que ellos pasaron y de la escasa hospedaje que había, etcétera, ya quisieran ellos también seguramente volver a su normalidad. Y el Evangelio de Mateo nos registra algo muy diferente. Si nosotros nos ponemos a leer el Evangelio de Mateo, él nos va a registrar que después de esa primera Navidad, las vidas de José y María no regresaron mucho a la normalidad. Les pido el favor que me acompañen a leer el capítulo 2 de Mateo. En el capítulo 2 de Mateo, él nos muestra todas estas dificultades, lágrimas, bueno, en fin, acompáñenme por favor a recorrer ese relato sobre lo que pasó con Jesús, con María y con José. Dice la palabra del Señor: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él.
Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera, con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra y por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos los alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado con los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentan contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. A menudo vemos en los pequeños dibujos de Navidad y en los pesebres a los magos muy cerquitica ahí de la cuna y del niño, pero en realidad ellos llegaron, como lo vemos según el relato, llegaron un tiempo más allá del tiempo cuando ellos nacieron. Realmente, por ejemplo, en Colombia teníamos una costumbre, no sé si todavía continúa, pero cuando yo era pequeño, hace mucho tiempo, nosotros poníamos los reyes, era el 6 de enero, no en el 24. En el 24 poníamos el bebecito ahí en la cuna, pero hasta el 6 de enero poníamos los reyes ya cerca de la cuna, ¿sí? Y era por la celebración que hay en Colombia de Reyes el día 6 de enero. Pero obviamente estos hombres tuvieron que venir, según nos cuenta la palabra del Señor, del oriente. Algunos creen que ellos vinieron de Asiria y otros creen que vinieron de Babilonia. Hoy no vamos a aclarar o a revisar este tema porque se nos iría mucho tiempo,
pero esas son las dos regiones de las cuales se cree que ellos vinieron. Pero definitivamente esta no es una parte bonita de la historia de Navidad, no la encontramos en ninguna tarjeta, tampoco en ningún cuentico para niños, y mucho menos hay muy pocos sermones realmente que hablan sobre este aspecto, sobre este pasaje. Y como leímos después de esa primera Navidad, pues la vida para José, para María y para Jesús, pues no regresó a esa normalidad, no llegó a esa normalidad. Miren, es extraño, pero el apóstol Lucas, que por lo general siempre registra muy detalladamente o registró muy detalladamente en el Evangelio según Lucas, detalló eventos importantes sobre Jesús. Él simplemente lo hace en solo 2 versículos. Acompáñenme, veamos Lucas 2, 39 al 40. Lucas 2, 39 al 40, lo que habla del Señor Jesucristo en su infancia es lo siguiente. Dice, habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Eso es todo lo que habla Lucas acerca de la infancia de Jesús. Pero gracias al Señor, el Evangelio según Mateo nos da mucho más detalles acerca de lo que ocurrió sobre la infancia y lo que sucedió después de esa primera Navidad. Quisiera que mantuviéramos en nuestra mente los versículos del capítulo 2 de Mateo, los versículos 13 al 15, porque vamos a hablar un poquito más sobre ellos. Es sobre la huida a Egipto. Y habla así la palabra del Señor, se los voy a repetir. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Por favor, retengan esos versículos en su mente porque lo que vamos a ver aquí es que este pasaje está lleno de muchos principios y aplicaciones espirituales. Y una cosa que podemos sacar de este pasaje es que el Mesías, el Hijo de Dios, fue revelado al judío primero y luego también a los gentiles. Es decir, primero fue revelado a su madre y a su padre José, ¿cierto? Y luego fue revelado al mago extranjero. Otra cosa es que también fue revelado a los humildes e ignorantes, es decir, a los pastores, y también a los eruditos, a los conocedores de la Escritura. Fue revelado a los pobres, a los ricos, fue revelado a los sabios de Oriente, a los gentiles, mediante un método adecuado y perfecto para captar el interés de ellos y para su comprensión. Y estos, nos dice la palabra, que lo buscaron y lo adoraron. Aquí también leemos que después de que los reyes visitaron a María y a José y a Jesús, les obsequiaron unos regalos y una vez estos se van, ellos probablemente se van a la cama y José tiene un sueño. Recordemos que este no es el primer sueño que tiene José. José ya había tenido otros sueños por parte del Señor. Dice la palabra del Señor que un ángel del Señor se le presentó a José en sueños cuando María quedó embarazada. No sé si recuerdan ese pasaje. Y aquí nuevamente el ángel del Señor se le presenta a José y le dice, hermano, empaque las cosas y salga ya de Belén. Vienen a buscar al niño para matarlo. ¿Y qué vemos que hace José? José fue obediente a Dios,
No perdió tiempo, no se puso a preguntarle ¿y por qué? ¿Y por qué tan tarde? ¿Y será que podemos esperar a mañana por la mañana? ¿O no habrá un plan B, Señor, para no tener que ir hasta por allá tan lejos, a Egipto, a una ciudad extraña? No, simplemente José obedeció a Dios y cogió sus cositas, montó su esposa y el bebé y salió obedientemente, sin chistar, sin decir absolutamente nada. Salió inmediatamente y se dirigió a Egipto, en medio de la noche. No discutió con Dios. Él simplemente obedeció. Otra cosa que llama la atención es que Dios proporcionó. Cuando Dios nos llama, Él provee. Y fíjense ustedes que Dios provee económicamente a José, a María y a Jesús con tesoros de los sabios para ellos poder tener el dinero suficiente para trasladarse desde una ciudad a una ciudad tan lejana, extraña para ellos, y ellos tenían todo lo que los Reyes Magos les habían dado: incienso, mirra y oro. Eran muy apreciados en ese tiempo, como ya el pastor Jamil nos ha hablado. Eran bastante costosos, o sea que ellos tuvieron la manera de cómo establecerse en otro sitio. Dios provee. Cuando Dios nos llama, Dios provee. Leemos que entonces que Herodes se enfureció cuando se dio cuenta de que los sabios se le habían volado, se le habían ido por otro lado, y envía a los soldados a matar a todos los niños de Belén y a sus alrededores que tenían desde 2 años o menos. El Belén de ese entonces era una población muy pequeña, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero se estima que más o menos allí habían unos 200, 300 habitantes. María y José y Jesús salieron en el momento adecuado. Y otra cosa que nos llama la atención es que esa tierra que había esclavizado a los judíos, esa misma tierra que los había oprimido por tanto tiempo, esa misma tierra los protegía. Protegió a Jesús, protegió también a muchos otros patriarcas que se fueron allá, algunos profetas. Al profeta Jeremías también lo protegió Egipto. Entonces fíjense ustedes cómo el Señor, poco a poco, su plan se va cumpliendo. Yo supongo que ustedes como yo se habrán preguntado esto: si los sacerdotes del templo, los que llamó Herodes a consultarles, si ellos se dieron cuenta que el niño de la profecía se estaba cumpliendo, ¿por qué ellos no fueron a adorarle? ¿Por qué ellos no fueron ni siquiera a indagar? ¿No se han preguntado ustedes eso? Yo sí, casi no duermo con esa pregunta. La Escritura nos muestra que ellos no fueron a indagar, ellos simplemente dieron su parte a Herodes y hasta ahí sabemos de ellos. Y es importante que ustedes sepan que en este tiempo del nacimiento de Jesús se presentaba una confusión. Realmente había una confusión entre todos ellos. Había una confusión, un dilema en cuanto a todas las señales proféticas sobre el Mesías y sobre de dónde vendría el Mesías. Algunos pensaban o decían que según una profecía de Miqueas, acompáñenme a Miqueas 5, 1, 2. Miqueas 5, versículos 1 y 2. Aquí en esta profecía, vamos a leerla, dice la palabra del Señor: agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y aquí viene: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos. Entonces, ellos decían, bueno, aquí las Escrituras nos dicen que en Belén es donde nació el rey David, si ustedes recuerdan,
en Belén era de donde debía venir el Mesías. Pero otros decían, no, un momento, porque hay otro profeta, Oseas, que dice otra cosa. ¿Por qué no me acompañan a Oseas 11.1? Oseas 11.1. En Oseas 11.1 dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces ellos decían, bueno, es posible que el Mesías no nazca en Belén, sino que venga de Egipto. Y había otra discusión adicional que era que todos estaban en consenso acerca de cuáles eran las características del Mesías, pero decían que seguramente el Mesías vendría de Nazaret. Y no es porque las Escrituras específicamente hablen de Nazaret como la ciudad de donde tendría que venir el Mesías, pero cumplía con unos requisitos. Los requisitos era que iba a ser despreciado y desechado por los hombres. Yo supongo que en todos nuestros países tenemos una ciudad o una región a la cual como que le tenemos cierta cosita. O sea, despreciamos a la gente que proviene de allá. En Colombia, por ejemplo, nosotros hablamos despectivamente de las personas campesinas, les decimos montañeros, despectivamente. Raro porque Colombia casi toda es montaña, así que no sé por qué nosotros despectivamente le decimos montañeros a esas personas. Pero les decimos, ese es un montañero con plata, ¿sí? Despectivamente hablamos de ellos. O indios también, raro, todos venimos de esos genes de indios. Y decimos, ese es un indio, no hablen con él, ese es un indio. Yo supongo que ustedes también en sus países tienen alguna región así. Y eso pasaba en ese momento en Israel. La gente de Nazaret era tratada con desprecio, como que era desechada. Miren, inclusive cuando hablaron de Jesucristo, yo no sé si ustedes recuerdan, pero las Escrituras registran que de Jesucristo hablaban despectivamente porque Él era de Nazaret. ¿Sí? Acompáñenme a Juan 1.46. Juan 1.46, yo voy a leer desde el 44 para darle un poquito más de contexto. Pero miren este pasaje. Dice, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Nataniel y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y fíjense lo que le dice Nataniel. Y Nataniel le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Como ustedes pueden ver, era despectivo hablar de Nazaret. De hecho, muchos de los eruditos en ese tiempo decían que de Nazaret no era posible que saliera ningún buen profeta. Pero aquí, fíjense ustedes, en este pasaje de Mateo 2, el Señor, el Espíritu Santo, magistralmente le aclara el tema, le ilumina a Mateo para que escriba esto y aclare ese tema tan discutido a todos los cristianos judíos y a nosotros hoy. Fíjense cómo él une todos los cabos y va uniendo la historia y la deja perfecta para que nosotros entendamos algo que considerábamos de pronto imposible o que ellos en esa época consideraban imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios su plan es perfecto y Él fue uniendo todos esos cabos, uniendo todos esos personajes y fue armando su plan de redención. El plan de redención no se vio afectado por ninguna de estas cosas. Otro tema a resaltar es que uno de los personajes más relevantes en toda esta historia, no sé si lo han notado también, es Herodes. Y a Herodes no lo encontramos en ningún pesebre.
Nadie que yo sepa tiene un Herodes por ahí con una espada grandísima o unos niños por ahí masacrados. Pero Herodes es un personaje supremamente importante en esta historia. Y para alguno de nosotros Herodes podría ser como un personaje un poco casi como inmortal, porque lo vemos en muchos puntos de la historia, desde el nacimiento de Jesús hasta mucho más adelante de su muerte. Lo vimos, por ejemplo, hablando con los magos, lo vemos entonces mandando a matar a todos esos niños, luego lo vemos ridiculizando a Jesús y condenándolo a muerte. Luego lo vemos matando también a Juan el Bautista. Luego lo vemos más adelante encarcelando a Pedro y a Jacobo. Y luego lo vemos también hablando con el apóstol Pablo, mucho más adelante. Y muchos de nosotros podríamos pensar, wow, este tipo cuánto tiempo fue lo que duró, ¿sí? Pero no es así. La verdad es que Herodes es un título mobiliario, era un título, un nombre de una dinastía. Y lo que estamos hablando aquí es de varios Herodes que existieron durante ese transcurso de tiempo. El primer Herodes, el Herodes que manda a matar a los niños, es conocido en la historia como Herodes el Grande, y de ahí nace esa dinastía de Herodes. Este hombre fue conocido o es conocido en la historia secular como Herodes el Grande o el Constructor, porque este hombre, además de sus pequeñas imperfecciones que tenía, se dedicó a construir, se dedicó a hacer de la región de Judea una región muy próspera y hizo muchas construcciones. De hecho, él reconstruyó el templo de Jerusalén, lo reconstruyó, lo amplió, le puso unas columnas espectaculares y este hombre no venía de familia judía, él venía de una región llamada Idumea y de una ciudad que todos conocemos en varios relatos del Antiguo Testamento, una ciudad llamada Edom. Esta ciudad fue tomada por los judíos y a estas personas de todas las naciones circundantes, los judíos los obligaron a practicar la fe judía. Entonces, él no era un judío puro, él no era un judío de abolengo, sin embargo, los romanos lo ponen a él como un rey de los judíos, como el rey de los judíos. Y esto obviamente despertó un gran rechazo de la población, un gran rechazo de lo que era en ese entonces lo que se llamaba el Sanedrín, que era como un consejo de ancianos, un consejo de sacerdotes eruditos de la ley y que eran los que explicaban la ley y prácticamente hacían doble oficio, tanto administrativo como religioso. Entonces ellos obviamente estaban totalmente rechazando a este hombre. Este hombre usó parte de los tesoros del templo, los usó para ese tipo de construcciones. Y este hombre entonces, para poder llegar a ser el rey de Israel, lo que hace es que se casa con una hija de un rey, con abolengo. O sea, él realmente no tenía mucho pedigrí, por decirlo así, pero entonces al casarse con esta muchacha, él logra estar en esos puestos de importancia y los romanos lo ven a él con favor y entonces los romanos son los que lo ponen a él como rey judío. Él se dedicó a todas estas cosas materiales, pero también fue supremamente cruel, fue un rey supremamente cruel. Él empezó matando a su esposa y a sus 2 hijos. A la esposa la mató por celos, pensando que ella lo engañaba, y a sus 2 hijos que tuvo con ella los mata porque temía que estos 2 hijos fueran a tomar el poder.
mata después a un tercer hijo de otra de sus esposas, tuvo 5, y de hecho el gran emperador Augusto Romano decía: es preferible ser un cerdo de los corrales de Herodes que ser un hijo de su casa. Imagínense lo peligroso que era ser hijo de Herodes. Además de eso, mató a su suegra. No se rían algunos por ahí, por favor. Mató a su cuñado, también para evitar que fuera heredero de la corona. Y era un tipo supremamente paranoico, supremamente inseguro, y por esa razón él estaba siempre con un temor de ser desplazado. Fue odiado por su pueblo, fue rechazado por su pueblo, y siempre estaba él tratando de crear este tipo de películas para poder matar a los que se le atravesaran en su camino. También mató a un sumo sacerdote. Hay una anécdota que les voy a contar con respecto a Herodes, y es que una vez se corrió la voz de que en Jerusalén de que él había muerto, y en lugar de la gente salir a llorarlo, pues salieron con panderetas y todos felices a celebrar la muerte de él, y él estaba totalmente decepcionado de esto. Él pensaba que por todas las construcciones y todo lo que había hecho iban a llorarlo. Y fue lo contrario. Entonces mandó a reunir a los principales de la ciudad y los puso en un coliseo y los mató para que la gente llorara. Este personaje es con el que Dios permite que se cumplan las profecías sobre el nacimiento de Jesús. Él seguramente planeó en Roma el censo hace mover a José y María a Belén. Él es el causante de que José, María y el niño vayan a Egipto y que deban huir para allá. Y además, cuando él muere, él es el causante de que ellos regresen de Egipto. Es decir, Dios usó a este hombre, a este sanguinario, lo usa para que se cumplan todas esas profecías que estaban ya previstas desde mucho tiempo atrás. Una de las cosas que muestra lo malintencionado que era este señor es que cuando él muere pone a su hijo más terrible, Arquelao. Y este hombre, Arquelao, era tan malo que los romanos lo sacaron Herodes le da el reino a 3 de sus hijos: Arquelao, Filipo, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Arquelao, Filipo y Herodes Antipas. Esos 3: Arquelao, Filipo y Herodes Antipas. Arquelao era el peor de todos, era el más sanguinario. Con decirle que cuando él se estaba posesionando, mandó a matar un poconón de fariseos, alrededor de 3,000 fariseos alrededor del templo de Jerusalén, porque todos ellos estaban bastante en contra de ellos. Y él decía que él ponía a su hijo, según cuentan los eruditos, ponía a este hijo porque él quería que Jerusalén llorara y que prefiriera que él estuviera antes que su hijo. Este hombre es luego, debido a todos los problemas que habían con él y con el pueblo de Jerusalén, este hombre lo quitan del poder los romanos y ponen a un procurador, que luego vamos a conocer como Poncio Pilatos. El otro Herodes que habla la Biblia es Herodes Antipas. Herodes Antipas es el hombre que, si ustedes recuerdan, fue el que mató a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba protestando constantemente sobre Herodes porque Herodes se casa con la esposa de su hermano, un hermano Filipo, ¿sí? El hermano Filipo se divorcia. Obviamente el pueblo de Israel rechaza esto porque eso está en contra de la ley, en contra de sus costumbres. Y este hombre se enamora de ella y se casa con ella. Y entonces, obviamente, aquí Juan el Bautista se pone, es el que protesta y declara su falta. Y es al que matan, si ustedes recuerdan, decapitado. Posteriormente hay otro Herodes que se llama Herodes Agripa, que este Herodes Agripa es el que conversa con Pablo.
O sea que la historia lo que vemos es diferente, es más o menos unas 3 generaciones de Herodes, 3, 4 generaciones de Herodes. ¿Qué nos habla todas estas profecías? ¿Qué nos habla toda esta historia? Nos enseña que estos personajes fueron puestos aquí en estos lugares de prominencia por nuestro Señor con un propósito y terminaron siendo unos excelentes servidores para el cumplimiento de esas profecías. ¿Recuerdan lo que Jesús le dice en la tercera tentación a Satanás? Él le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Allí Jesús nos declara que finalmente todos, tanto malvados como no malvados, vamos a ser usados por el Señor para su propósito. A pesar de su maldad, de sus malas intenciones, a pesar de todo lo que ellos hagan, todo esto va a terminar contribuyendo al propósito que Dios tiene. Y todos estos falsos reyes que quieren oponerse al Rey de Reyes terminan doblegados ante los designios del Señor. Vemos un hombre con ejércitos, con poder, persiguiendo a un niño para matarlo y dejando una estela de masacre. Pero no pudo estorbar con el propósito de Dios. No pudo troncar lo que Dios tenía previsto para que Jesús fuera nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Redentor. No solamente estos personajes lograron impedir que se cumpliera, sino que contribuyeron eficazmente, participaron activamente como antagonistas en la historia y en cada uno de los capítulos aportaron a que las condiciones se dieran y que finalmente lo que Dios había designado para la salvación de su pueblo ocurriera. Entendamos, hermanos, que en medio de esta persecución que podemos estar experimentando ya hoy o que vamos a experimentar un poco más adelante, este constreñimiento que estamos teniendo de nuestra fe, todo lo que se está haciendo para que nuestra iglesia muera, todo lo que se está haciendo para que no se hable más de Jesús, todo lo que se está haciendo para que nosotros nos veamos como si estuviéramos perdiendo la batalla, todo esto está en control. Todo pareciera que estuviéramos perdiendo el juego, pero tenemos que estar seguros que Dios está en control, que Dios tiene un plan y que ese plan se ha cumplido. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. Seguramente todos estamos pasando por situaciones muy difíciles en nuestras familias. Seguramente ustedes como yo estamos pasando por vicisitudes, estamos pasando por algunas situaciones de enfermedad, por esta situación del COVID. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es estar confiados y lo que tenemos que hacer es buscar de Dios y dejarnos llevar por Él y tener tranquilidad, la paz de que todo lo que está pasando y todo lo que está por pasar en nuestras vidas, por difícil que nos parezca, por contradictorio que nos parezca, todo lo tiene Dios establecido y lo que está haciendo, lo está haciendo por el bien tuyo, por el bien mío, por el bien de todos nosotros. Confiemos en el Señor, pongamos en Él nuestra esperanza y hagámoslo a Él el depositario de nuestra tranquilidad. Dice la palabra del Señor en Salmos 37:5, no lo vamos a poner en la pantalla, pero yo se los voy a leer. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Voy a repetirlo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y aunque el mal quiere estar en nuestra contra, todo ese mal va a terminar obrando para bien nuestro, para bien de lo que el Señor
tiene como propósito en nuestras vidas. La historia de Navidad nos muestra todas estas dificultades y sufrimientos, nos muestra a los Reyes Magos evitando la huida de Herodes, a José y María luchando y huyendo por su vida, bebés inocentes muertos. Pero Dios nos guía a través de todos estos problemas y situaciones. Él proporciona el camino, Él provee, Él nos da la fuerza que necesitamos, nos consuela, siempre está con nosotros. Necesitamos confiar que Él estará con nosotros mientras seguimos el camino que tenemos por delante. Oremos. Señor, Padre nuestro, Padre Todopoderoso, cada vez que exploramos un poco más la historia, Señor, nos damos cuenta de cómo tú, Padre Santo, estás en todo momento actuando en nuestras vidas, protegiéndonos, llevándonos de tu mano a través de las vicisitudes, a través de los problemas, como lo hiciste con tu Hijo, Señor. Tú lo has hecho una y otra vez a través de la historia con los que son de tu pueblo y estamos confiados, Señor, en que tú lo harás en nuestras vidas igualmente. Padre, te pedimos que no desfallezcamos, no pensemos que el enemigo está ganando, Señor, que estemos seguros que estamos en el equipo ganador, que estamos en el equipo que va a tener la recompensa de la vida eterna, Señor. No permitas que ni tú, ni la fe que tenemos en ti, ni la esperanza que tenemos en ti se desvanezca por todo lo que está pasando en estos momentos en nuestras vidas y en la situación actual, Señor. Te pedimos te rogamos que tomes nuestra angustia y nuestra preocupación y que podamos descargar en tus manos toda expectativa sabiendo que eres tú quien nos guarda. Todo esto, Padre, te lo pedimos por intermedio de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.